Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, grandes, fieles son, grandes, grandes, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, grandes, fieles son, grandes, grandes, fieles son. En ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, grandes, fieles son, grandes, grandes, fieles son las promesas que el Señor... Muy buenos días, queridas hermanas. Es para mí una bendición compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor y así alimentarnos y crecer cada día más. Felicito a la hermana del Fierro y a todas las hermanas en esta congregación por la iniciativa, ¿verdad?, de esta clase, y así aprovechar en este encuentro nosotros también y edificarnos de la palabra de nuestro Señor, porque nosotras las mujeres también somos personas, hermanas importantes en el reino del Señor. Ha recaído sobre nuestra responsabilidad el cuidado y el trabajo del pueblo infantil del Señor. Aunque bíblicamente hablando, esta tarea no es encomendada a nosotras. Fue exclusivamente para hombres, pero es una bendición hacerlo, y así engrandecer el reino del Señor, porque de esa forma nosotros estamos predicando el evangelio de nuestro Padre, y por medio de los niños ellos van creciendo y nosotros estamos engrandeciendo el reino del Señor. Estaba diciendo que fue una tarea exclusivamente para hombres, como fue el caso del profeta Samuel, cuando fue educado por el sacerdote Elí. Y al mismo tiempo los pedagogos que habla en Gálatas, ¿verdad?, sobre los ayos, que fueron personas también varones que instruían a niños. No habla exclusivamente de maestras de escuela dominical, pero es una gran bendición hacerlo. Es un regocijo, es una bendición grandísima hacer este trabajo. Yo lo he hecho por 26 años y me imagino que todas nosotros también estamos deseosas de hacerlo. La que no lo ha hecho está deseosa de hacerlo, porque así engrandecemos el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y los frutos son grandiosos. Nuestros niños actualmente gozan de 3 escuelas necesarias. La escuela secular, donde se educan diariamente para el pan del saber, y la escuela del hogar, donde nosotros, las madres, los padres, enseñamos a cada momento las instrucciones generales. La educación dominical, donde se imparte el conocimiento de Dios. Las 3 escuelas son importantes y deben ir unidas. En lo que cada una corresponde. En la escuela dominical hay 5 elementos básicos a considerar. Nuestra presencia física, nuestro aspecto físico y espiritual. ¿Cómo debemos nosotros presentarnos para poder ayudar a nuestros niños?
En primer lugar, evitar la ostentacidad. Primera de Pedro 3:3, que es un versículo muy conocido por todas nosotras. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Evitar el mal vestir. Recordemos que todos los extremos son malos. Si algo ayuda nuestro ejemplo, debemos contemplar y tomar en cuenta las dos escuelas anteriores, que hay que hacerlo. Una de las cosas también importantes es el estímulo que nosotros debemos de tener a nuestros niños. Todos los niños que vienen a la iglesia son importantes y todos tienen diferente carácter. Algunos son muy inteligentes, súper inteligentes, que a veces hasta ponen nerviosa a la maestra con sus preguntas, que a veces hay momentos que no sabemos qué contestar. Y otros, usted sabe, son imperativos. Yo recuerdo durante mi trayectoria de maestra de escuela dominical a un predicador, actualmente predicador, cuando yo le daba la clase era un niño demasiado imperativo, Carlos Estrada, no sé si algunos lo conocen, él se educó en el Baster. Este niño casi nunca estaba poniendo atención a las clases y entre mis adentros decía yo no sé Carlitos por qué nunca pone atención, y siempre en mi mente estaba Carlitos porque él nunca estaba quieto en las clases. Ahora que han pasado 25 años y él es un predicador excelente, un muchacho dedicado a la palabra de Dios y ha pasado por pruebas durísimas que cualquiera hubiera dicho, las pruebas que tiene lo hubieran alejado de la palabra de Dios. Pero no fue así. Este muchacho, un predicador actualmente, me deja a mí meditar y pensar de que lo que uno hace de maestra es una semilla que va ahí creciendo y al final da frutos, y frutos grandes. Y tal vez uno dice, este niño es muy inquieto, le voy a decir a la mamá que trate de corregirlo, que trate de ayudarnos, porque a veces nos sentimos incapaces. Pero la palabra del Señor es grandiosa y la semilla queda. Lo que ustedes hacen queda y da frutos, y frutos grandiosos. Y hay satisfacción, porque el Evangelio da frutos. Hay otros muchachos que tal vez usted les dio la clase dominical y tal vez fueron muy atentos a la clase dominical y usted los dejó de ver por años, por 3, 4, 5 años o 20 años, qué sé yo. Y cuando ellos se acuerdan de usted no se acuerda de ellos porque eran niños. Pero de repente, hermana, usted no se acuerda de mí, no sabe quién soy. Y en realidad a mí me ha pasado el caso. Yo les daba clase de 5 años, de 4 años y han pasado 25, 26 años. Y hermana, usted se acuerda, no se acuerda, y en realidad yo no me acuerdo. Pues tantos niños que uno les da clase, y usted sabe en nuestros países, aquí en los Estados Unidos, pues las clases comprenden 5 o 6 niños en cada aula. Y allá nosotros tenemos 45, 50, 60 niños en un aula. Y entonces recordar la mente de todos los niños de 5 años y luego pasar 20 años ya siendo hombre ya es difícil. Pero hay satisfacción cuando usted se los encuentra y le dice, no se acuerda, hermana, yo era tan niño, se acuerda que usted me enseñó esto y esto. Oye, entonces ya sí es cierto,
yo soy fulano de tal. Entonces, claro, uno, ¿pero qué has hecho? ¿Cómo te has portado? ¿Qué has hecho de tu vida? Y dice, no, hermana, yo estoy bien, estoy en la iglesia, hago esto, sirvo al Señor. ¡Qué satisfacción tan grande! Saber que con lo que estamos haciendo, engrandecemos el reino de Dios. El evangelio se predica. Y el reino crece. Es una bendición que nosotros como hermanas tratemos de trabajar con los niños, de ayudarlos, de estimularlos, y que todos son importantes, todos son inteligentes, aunque nos cansen a veces en un momento, pero nosotros estamos ahí, al pie de la bandera, para engrandecer el reino de nuestro Dios. El estímulo es importante para aquellos niños, tanto los que no son tan inteligentes que nosotros decimos, pues no me entiende, ya le dije el versículo y no se lo aprendió, los que son imperativos. El amor también es algo importante, debemos de amar a los niños, como a nuestros niños, como a nuestros hijos, a todos los niños que lleguen a nuestra clase, debemos de amarlos, debemos de tenerles paciencia. Ellos conocen toda clase de amor, pero también conocen el amor de Dios. Y eso es lo más importante, de amarlos, de estimularlos, porque ellos se dan cuenta del amor de Dios. En una ocasión, a cierta niña, ella venía de la iglesia con su madre, y alguien le preguntó, y le dijo, pero ¿tú eres de la iglesia? Sí, yo vengo de la iglesia. ¿Y acaso tú sabes cuál es el nombre de Dios? Y como los niños, ustedes saben, ellos son rápidos para contestar y para analizar. Y aquella niña dice, sí, yo sé cuál es el nombre de Dios. ¿Y cuál es el nombre de Dios? Bueno, yo lo que sé es que Dios es amor. Una respuesta, ustedes saben, muy eficaz, que lo dice en 1 de Juan 4:8. Y quizás aquella persona creyó que no le iba a contestar, pero ella sabía lo que era el nombre de Dios. Debemos de tener amor, debemos de tener dedicación, amarlos constantemente. Nuestra labor no es un cargo, sino que es un encargo de parte de nuestro Dios. Debemos de tomarlo como un encargo. Él nos está dando, Él está poniendo en nuestras manos una labor. Y esto es un encargo. Él nos ha encargado hacer cosas para su obra, para su viña. Y estas son bendiciones de nuestro Dios. Es lo mínimo que nosotros podemos hacer. Imagínense, Él nos pidiera cosas como decir, cargar una cruz materialmente. Quizás no daría vergüenza andar con una cruz en las calles. Cuando yo estuve en Jerusalén hace 7 años, yo miré a los católicos cargar una cruz por las calles de la antigua Jerusalén, y decía yo, bueno, si ellos cargan esa cruz, ¿por qué cargan esa cruz? Si la cruz nosotros la llevamos constantemente en nuestro corazón. Pero ellos cargan esa cruz, ellos van ahí creyendo que cargando esa cruz, ellos están haciendo cosas más grandiosas según ellos. Pero nosotros sabemos que no es así. Nosotros sabemos que eso no es así. Que es una bendición servir a nuestro Dios. Y que lo poquito que nosotros podamos, yo miro que dar, impartir constantemente, trabajar con los niños, para mí es una cosa muy pequeñita que nosotros estamos dando cada domingo. Muy poquito.
sabiendo todas las bendiciones que nosotros recibimos de nuestro Dios constantemente, desde el momento que nosotros nos convertimos, que le conocemos. Son bendiciones que nosotros no podemos pagarlas con nada. Nuestros hijos, toda nuestra familia, todo lo que nos rodean son bendiciones de Dios. Y nosotros, ¿cómo podemos agradecerla? ¿Cómo podemos pagarla? Pues es lo mínimo que nosotros podemos hacer, trabajar constantemente en la obra del Señor, dedicarnos, por lo menos encargarnos de cuidar a nuestros niños en la escuela dominical. La enseñanza y su propósito. La escuela dominical no es un sitio de entretenimiento, es un sitio de enseñanza, donde los niños vienen a aprender de la palabra de Dios y donde nosotros, como hijas siervas de nuestro Dios, estamos en la disposición y con el corazón abierto a enseñar. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, nunca se aparta de él. Esto es una cosa muy real, hermana, muy efectiva. Muy efectiva. Yo lo he experimentado en mi vida diaria con mis hijos y con el resto de los muchachos que han llegado a la iglesia. Lo que usted siembra en el corazón de esos niños, ahí está. Tal vez usted se desanime porque lo miró allá, que por un tiempo se ausentó de la iglesia y anduvo en el mundo y dice: qué barbaridad todo lo que hice después de todo lo que le enseñé. Pero la semilla ahí está. Ahí está. Y él no se va a apartar de ese camino. Ahí está constantemente. Porque fue educado en la palabra de Dios. Y esa palabra tiene frutos y crece constantemente. Y claro, esto solo se consigue por la fe, que viene por el oír. Y ellos han oído desde niños. Ellos han tenido fe, han oído, han aprendido. Y eso hace que no se aparten nunca de lo que nosotros le hemos enseñado. Romanos 10:17. Así que la fe, sí, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es por eso que estos niños, con los cuales hemos trabajado y hemos educado, aunque se alejen un tiempo de la iglesia, por el mundo, por las presiones que hay, ellos van a volver. Y van a volver siendo firmes, fieles, constantes al Señor. Porque la semilla quedó sembrada, ha sido instruido, y Él no se va a apartar del camino de Dios jamás. Ahí está la semilla que cada una de ustedes, cada una de nosotros hemos sembrado. Ahí está, y va a dar frutos. Tal vez ni lo veamos nosotros, pero otras personas lo van a ver, y ellos van a testificar cómo esa maestra de escuela dominical le enseñó, cómo esa maestra de escuela dominical le educó en el camino del Señor. Y eso es engrandecer el reino del Señor. Ese es trabajar para el reino del Señor. Debemos los padres motivar, las madres motivar a nuestros hijos. Aunque estemos cansadas, aunque a veces nos sintamos débiles,
porque hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos desaniman, pruebas, infinidad de cosas. Somos humanas, fallamos de una u otra forma, pero debemos estar siempre constantemente pidiéndole al Señor sabiduría, creciendo para no caer en la debilidad. Motivar constantemente a nuestros hijos, no desanimarnos, no desanimarlos en ninguna manera. En una ocasión, cierta hermana fue al donde el dentista con su niña y estaban 7 personas para que ella pasara a la consulta con el médico. Y la niña se puso a jugar como todos los niños. Ustedes, los niños, son sinceros, son puros, un corazón noble. Y la niña se puso a jugar contando a los pacientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En voz alta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llega donde la mamá, el número 7. Mamá, 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 despiértate que no estamos en la iglesia. Así es. A veces nuestras actitudes desaniman a nuestros niños. No debemos permitir eso. No debemos hacer eso. Pidámosle fortaleza a nuestro Dios, sabiduría, constantemente. Que en ese momento que estemos con nuestros niños, podamos ser personas valientes, para que ellos miren en nosotros siempre el buen ejemplo, que no se sientan desanimados. Debemos siempre también llenarnos de santidad, y esa santidad solo proviene de nuestro Dios. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Constantemente debemos estarle pidiendo al Señor que nos dé, que nos llene de esa santidad. A cada momento necesitamos de Él. Y toda hermana, discípula del Señor, fiel al Señor, que esté trabajando con el pueblo infantil de nuestro Dios, debemos siempre estar cerca de Él y pedirle constantemente que nos llene de esa santidad. Somos santos como hijos obedientes, como aquel que nos ha llamado a su reino. Y Él nos santifica. Él, no hay otro medio. Constantemente, pero debemos nosotros permitir que Él nos dé esa santificación. Primera de Pedro 1, 14 y 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Constantemente, así como Él nos llamó, sed santo, dice, en toda nuestra manera de vivir. Necesitamos de esa santidad. Una santidad es producto del agradecimiento por todas las bellas promesas que el Señor ha dado. La santidad es producto del agradecimiento de todo lo que nosotros hemos recibido de nuestro Dios.
como hijas obedientes, debemos permitir que esa santidad se manifieste haciendo lo que Él demanda de nosotros. Segunda de Corintios 6:18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Seremos hijas e hijos si nosotros obedecemos y somos producto de esa santidad, del agradecimiento a nuestro Dios. Si la santidad es producto de nuestro agradecimiento hacia Dios, Él nos llena y nos ofrece la bendición más grande. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces, nosotros venimos a recibir esa bendición. Y esa bendición es producto del agradecimiento, siendo hijas de nuestro Padre, por medio de la santidad. Perfeccionando la santidad en el amor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es lo que constantemente debemos pedir y anhelar para servir mejor a nuestro Dios. La santidad. Como dije anteriormente, sin ella no podemos ver a nuestro Dios. Y ustedes lo saben bien. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, a cada momento, a cada instante, debemos estar pidiendo esa santidad para poder trabajar y lograr lo que el Señor demanda de nosotros. Y como les dije anteriormente, es poco lo que nosotros podemos dar para engrandecer el reino de nuestro Dios. Es muy poco poder trabajar con el pueblo infantil de Dios. Pero si lo anhelamos y lo hacemos, que el Señor les engrandezca, que el Señor nos bendiga grandemente, para así que el reino de nuestro Dios crezca constantemente. Esto es lo que yo tengo preparado para esta mañana. Si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer. Yo sé que fue corto. Sí. Sí, hermana, excelente su mensaje. Nada más una de las cosas que a mí me gustaría preguntarle, ¿cómo hacer para motivar a nuestras hermanas en la congregación a que participen, a que también se entusiasmen al igual que nosotras, ¿verdad?, de impartir clases a nuestros niños? Bueno, una de las cosas importantes es invitarlas para con nosotros cuando estemos dando la clase, traerlas y con amor decirles, hermanas, venga con nosotros, venga a la clase, venga, ayúdenme, sea mi ayudante, porque
Ustedes saben que todo el mundo, sobre todo las hermanas, no les gusta trabajar con niños. No quieren. Y si usted le dice, así está predicando el reino de Dios, así está predicando el reino. Si no quiere ir a tocar una puerta, ir al evangelio, pero usted está predicando con esos niños. Entonces, usted viene y le dice, venga, ayúdeme, hermana. Aunque sea que los niños pinten, ella va a venir. Motivarla con amor, con paciencia. Y decirle, hermana, usted sí está llevando frutos al reino de Dios. Porque a veces nosotros no tenemos, y sobre todo yo sé que aquí en los Estados Unidos hay poco tiempo. Yo he trabajado aquí en los Estados Unidos y a veces se trabaja tanto que no queda deseo de ir a dar una clase. Pero sí, el Señor da fuerza, da voluntad, da fortaleza. Entonces, nosotros debemos decirle, usted está predicando el evangelio, usted está trabajando con los niños, usted está predicando el evangelio. Yo tengo varios alumnos de niños de 4 o 5 años que son predicadores. Uno está en Colombia predicando y otro en diferentes partes. Y tal vez uno dice, pero yo no puedo hablarle, me da pena ir a evangelizar a un adulto. No puedo, no tengo la capacidad. Pero sí puede tener la capacidad de trabajar con niños. Así podemos motivar a las hermanas para que el reino de Dios engrandezca, para que predique la palabra de Dios. Y ese niño no se va a apartar del camino de Dios. Siempre va a estar la semillita que tal vez aquella hermana le enseñó. ¿Verdad? No. Si no lo tiene, pídaselo a Dios. Él se lo va a dar. Todo lo que le pidamos a Él nos lo da. Todo Él nos da, sí. Hay una cosa muy bonita en la clase dominical. En el caso de una hermana que va a hacerse cargo por primera vez, a veces los mismos niños le sirven de guía. Es cierto, tiene toda la razón. Sí, porque ya me ha ocurrido, tal vez yo estoy comenzando con un grupo nuevo y he dejado otro grupo. Y entonces el mismo niño le va indicando, los mismos niños le van indicando cómo usted debe trabajar. Es una cosa maravillosa. A mí me encanta tanto trabajar con los niños. Mucho me encanta trabajar con los niños. También trabajo constantemente con mi esposo en el evangelismo personal. Todos los días. Pero me gustan más los niños. Los niños son tan puros, tan nobles, diferentes a nosotros. Diferentes a nosotras. Nosotros tenemos muchos defectos. Muchos defectos. Sí, hermana. Y también es necesario, por ejemplo, miramos que cuando tenemos niños de diferentes padres, unos no son cristianos y otros no. Entonces estas criaturas, uno como maestra y como hija de Dios, muestra el amor y esos niños el estímulo. Siendo calentados por ese amor, ese cariño que en ese momento sí. Y como dice usted, ella tiene jóvenes predicadores pero es que sintieron ese amor. Amén. Yo creo que es importante, como dice usted, tener paciencia y tener el amor, porque tal vez no lo reciben de sus padres en el hogar que no es cristiano, lo reciben dentro de ellos. Así es. Y se quedan. Sí, porque recordemos que vienen a la iglesia invitados por nuestros hijos, ¿verdad? Y tal vez son de hogares desintegrados, hogares que tienen problemas. Entonces nosotros como maestras e hijas de nuestro Dios debemos darle estímulo, debemos darle amor, debemos tenerles paciencia. Y tal vez nosotros, aquellas personas aquel niño que su padre o que es de un hogar desintegrado, tal vez aprovechó más porque la maestra le suplió toda su necesidad, todo el amor, todo el cariño. Y entonces este niño logró, ¿verdad?, estimularse y aprovechar. Es grandioso hacerlo. Sí, hermana. Sí, hermana, eso que dices es importante porque a veces
cree que aunque que se tiene el don solo porque puede hablar bien, porque puede preparar los tiempos, las clases, los dibujos, pero no tiene la actitud correcta, ¿verdad? Formas para leer el niño, palabras, paciencia, sí. Y los tienen como la mala del cuento. Ahí viene la mala y te va a dejar. Ahí viene la mala y te va a dejar. Es cierto. Como que en vez de verla como una persona que está haciéndole bien, la ven como alguien que lo puede justiciar, ¿verdad? Sí, no así. No así. Ellos no deben ver en nosotros como un ogro, como algo así, sino que ellos deben de tener ese deseo de que estamos recibiéndolo con amor, de que el niño viene encantado de recibir a su maestra y de recibir todo lo que usted le va a enseñar. Sí. Hermanas, todas, como desde el momento en que nosotros nos convertimos, estamos llamadas a trabajar en el pueblo de Dios. Así es, todas. así es. No hay excepción. No hay excepción. En el caso de nosotras, que tenemos muchos años de estar trabajando, de estar participando, y hay muchas jóvenes con deseos a veces, pero que o tienen miedo de trabajar en ese campo, o todavía no han sabido de que tienen esa espontaneidad de trabajar con los niños. Entonces nosotras podemos estimularles a ellas a hacer un poquito más de sacrificio en ese sentido, y cuando las veamos interesadas, llamarlas por teléfono, irlas visitar, animarlas e invitarlas, como dijo usted, a estar en las clases con nosotras, y estar constante detrás de ellas para que ellas sientan también que ellas son importantes. Así es. Y que pueden trabajar. Exactamente. Es muy hermoso. Sí, hermana. Todos somos importantes. Sí, hermana. Yo pienso, hermana, que lo más importante que nosotros las mujeres hemos mal entendido que los trabajos del Señor es algo voluntario. Sí es algo voluntario, pero es más que eso. Es una responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Cuando nosotros obedecemos al Señor Jesucristo, entramos en matrimonio. ¿Y qué pasa cuando nosotros entramos en un matrimonio? Tenemos varias responsabilidades. Amén. Especialmente con nuestros esposos. Amén. ¿Verdad? Y luego con nuestros hijos. Y no nacimos maestras, sino que nos aprendemos con nuestros hijos. Así es. Y Dios nos dice que debemos de enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque nosotros somos los que pasamos más tiempo con ellos. Amén. Pero en la iglesia tenemos la tendencia de decir, pues no lo quiero hacer porque es voluntario. No, hermanas, es una responsabilidad que tenemos ante Dios. Es un encargo. Porque Dios nos dice que debemos de crecer hacia la vida y gracia para crecer. Así es. Y nos dice que nos debemos estar preparando aquellas que, gracias a Dios, conocimos el Evangelio de jóvenes, ¿verdad? Estábamos todavía ya muchachos, ¿verdad? Entramos a la iglesia, debemos ir creciendo porque la misma palabra de Dios nos dice que debemos de crecer, y las ancianas deben enseñar a los jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos. Solo que tenemos una gran responsabilidad. No debemos de pensar que es voluntario el trabajo del Señor. Es una bendición hacerlo. Es una bendición hacerlo. Amén. También continuando hablando de la responsabilidad de la que habla la hermana, es importante también que todas reaccionemos, que es tan importante la que va a dar la clase, como yo como madre que le estoy dejando en manos de otra hermana, ¿verdad? Que si todavía tiene el concepto de que ella lo que tiene que hacer es entretener al niño para que le dejen escuchar la palabra. Bueno, eso es lo que está en el tercer punto de la escuela dominical, que hay 5 pasos. Dijimos que la escuela dominical no es un sitio de entretenimiento, y nosotras las madres tenemos mayor responsabilidad de decirle a nuestros niños, no que vamos a dejar, ahí lo vamos un rato para descansar aquí en el culto. No es un entretenimiento, es donde ellos se vienen a educar de la palabra de Dios, y nosotros tenemos gran responsabilidad en nuestros niños, de motivarlos y de enseñarlos. Acordémonos de la anécdota, porque si decimos, bueno, que se quede en la escuela dominical para descansar, ya estoy cansada, pues es cierto, los niños nos cansan. Pero imagínense, en ese momento nos descuidamos, ¿qué ejemplo estamos dando? Nos va a encontrar dormidas, ¿por qué estás dormida en la iglesia? Entonces no estamos motivándolos, sino que lo estamos desanimando.
y de la forma que le podemos mostrar a nuestros hijos la responsabilidad que estamos tomando y la importancia que es para nosotros que él vaya a ese lugar, es preguntarle de qué se trata. Exactamente. Mira, hermanas, se puede dar cuenta que aquella hermana a la que hoy usted dejó en sus manos a su hijo no le dio lo correcto. Mis hijos son unas criaturas, ¿verdad? Que después de allí es cuando, o sea, continuamos con la clase, preguntándoles, ¿qué te dijeron? ¿Qué aprendiste? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Entonces, cuando me doy cuenta, ¿verdad? Y me debe de preocupar saber si hay cosas, ciertas cosas. Si le está enseñando bien. Dieron y no son las correctas. Sí, sí. Me estoy acordando de algo, ahora que usted está diciendo eso. Mi hijo, el segundo, se llama Saulo. Y tenía como, creo que 7 años. Menos, entre 5 y 6 años. Y entonces nosotros le rentábamos una casa a una hermana de la iglesia. Y esta hermana ese día ella no fue al culto de la iglesia, sino que se fue porque le invitaron los pentecostés al culto de ella. Ahí fue. Cuando ella regresó, mi hijo le estaba preguntando, hermana, ¿y usted por qué se fue a la otra iglesia? ¿Por qué usted fue a aplaudir a la otra iglesia? Yo solo estaba escuchando y ay, hermano Saulito, le contestó la hermana, es que me dio pena decir que no quería ir y por eso fui, pero usted no debe participar de eso, le dijo. Yo no le enseñé, se le enseñó la otra maestra a mi hijo. Entonces, lo que dice la hermana es cierto, nosotros debemos de saber cómo se está educando nuestros niños, preguntarle de qué le habló la maestra. Si nosotros conocemos bien la doctrina del Señor, debemos saber bien y así le ayudamos a ellos también a que vayan creciendo en la palabra del Señor. Sí, hermana, ahorita lo que comentaba también la hermana de responsabilidad. Dice, es un compromiso que tenemos con Dios, como un matrimonio. Y al igual que las parejas, hablando humanamente, hay jóvenes que no sabían ni cocinar y tuvieron que aprender porque por amor a su marido, por amor a su familia, y llegaron a ser excelentes cocineros. Así igual el cristiano o la cristiana, ¿verdad? A veces son tan tímidos, tan tímidas, que no quieren desarrollar esas habilidades que tienen, que tal vez Dios les ha dado, pero no las han desarrollado. Amén. Entonces hay que ayudarles a desarrollar. Sí. No, nadie nace aprendido. Yo conocí la palabra del Señor ya siendo adulta. Y nunca, yo no sabía cómo manejar la Biblia. Nunca, yo no sabía nada. Pero el Señor, si nosotros nos ponemos en las manos de Él, no hay nada que sea imposible para nosotros. Todos lo sabemos, sí, hermana. Hermana, yo escuchaba ahora a fondo lo que las hermanas comentaban referente a su tema, y ojalá me puedan escuchar porque ando un poco ronca, pero que eso no sea un pretexto para no poder comentar, y el propósito de los comentarios es de ayudarles. Amén. Porque todas escuchamos, aprenderse, y miramos de un punto o ángulo diferente el punto al cual enfocamos esta mañana en cuanto a la instrucción de los niños. Hermana, yo pienso que aparte de tener el talento, hermana, como dice usted, se requiere del amor. Amén. Porque sin amor nada es posible. Así es. Cuando hay amor hay paciencia y humildad. Cuando hay amor todo lo puede. Todo lo puede, todo pasa, ¿verdad? Sí, todo lo llena. Y yo pensaba en esto, hermana, de que la gran comisión de Mateo 28, nosotras como que casi siempre nos inclinamos en el varón. Decimos, oh no, el hombre es el que le pertenece a esa parte de la comisión. No. Yo decía a la misma clase, la responsabilidad de nosotras las mujeres es ver como primer campo de entrenamiento ser una maestra dominical para que en el futuro ya no sabe si va a desarrollar ese talento y venga a ser una gran maestra de mujeres. Amén. Entonces nunca se debe de negar cuando se presente una oportunidad de ese tipo. Yo siempre he dicho, si la persona tiene temor al que dirán, al que me van a criticar, al que usaré, no puede ser cristiana verdadera. Porque una cristiana verdadera derrumba todo ese tipo de barreras, lo que son el temor, el que dirán, si no puedo hablar, se tumba, se hace a un lado para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Que no sabemos si de esa clase van a salir grandes predicadores del mañana. Amén, así es. Debe ser un privilegio. Así es, siempre debemos verlo así.
Siempre porque de esa clase va a venir la iglesia a fortalecerse, porque vienen los predicadores, vienen los miembros y vienen las personas. Acuérdense que el futuro está en los niños. Nosotros no vamos a ser siempre, estamos ahí para siempre, para semilla, no. Los niños son los que vienen surgiendo y nosotros tenemos que ayudarlos. Así es. Una cosa importante que quería mencionar es que si acaso nosotros, los que tenemos hijos en casa, ¿verdad?, que estamos enseñándoles lo que deben estar aprendiendo en la iglesia. Muchas veces dependemos de la maestra en la iglesia, sí, está bien, pero nosotros las madres en casa son las que debemos estar enseñando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo tengo como ejemplo las nietecitas que tengo ahorita. Ellas fueron enseñadas, su padre es predicador, ¿verdad? Fueron a visitar a una iglesia, es iglesia del Señor, pero ya estaban enseñando nuevas enseñanzas y querían a los niños en la clase entrar con la música. Y la niña ya se había instruido que no debía de participar en cosas así. La maestra exigió que ella lo hiciera y ella dijo que no lo iba a hacer. Y yo le digo a su papá, la maestra me insistía que yo tenía que hacer esto y yo le dije, pero que si nosotros enseñamos bien a nuestros hijos en casa, claro, eso una cosa diferente, ellos ya van a saber. Sí, ese fue el primer paso que estuvimos, que nuestros niños gozan de 3 escuelas, ¿va? La escuela secular, la escuela dominical y la escuela en nuestra casa. Ese fue el primer paso. Bueno, hermana. Hermana, solamente un comentario. Sí. Es lo que hablamos de los niños, que lo que uno siembra es lo que cosecha. Amén. Y algo para la gloria de Dios, Amén. que no me esperaba encontrar a mi maestra de niños, aquí, ¿verdad? Tan lejos. Bueno. Nosotros, gracias a Dios, estamos, hace 20 y pico de años, mi mamá se convirtió a Cristo y empezamos a asistir a la iglesia de Cristo. Amén. Después de un tiempo, ha pasado el tiempo, nuestros hermanos guías, ¿verdad?, espiritualmente, nuestros predicadores, ellos tuvieron que retornar a Estados Unidos y estando así, pues quedamos allá, pero lo que sembró la hermana Ramona Melo es lo que cosechó. Ahí está la prueba. Sinceramente, uno como niño idealiza a la maestra o idealiza al predicador. Y Dios me ha dado el privilegio de estar trabajando en la Iglesia de Cristo en Guatemala con mi esposo. Amén, amén. Toda mi familia está acá, pero nosotros estamos allá trabajando Amén. en la Iglesia de Cristo. Y estamos liderando un grupo de 40 mujeres. Amén. Gloria a Dios. Programas para los niños. Gloria a Dios. Bueno, ahí está la prueba, hermana. Ahí está la prueba. Mi maestra también. Bueno, que el Señor les guarde y les bendiga grandemente. Gracias, hermana. Le damos la